Seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con el doctor Lucas Michelou. Lucas, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mario. Gusto en saludarte. Igualmente de mi parte. Yo tengo acá una información que me llega justamente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, donde dicen que ustedes no convalidan las decisiones administrativas hasta aquí adoptadas en el Consejo Federal de la Hidrovía y que eso los ha llevado un poco a pegar un portazo. El tema de la hidrovía se ventiló con motivo de la caída de la concesión que se cumplió hace poco tiempo atrás, donde se sospechaba que efectivamente no iba a haber una renovación, sino que el Estado iba a tomar el control del río Paraná como hubiera correspondido. Ustedes han participado del Consejo Federal de la Hidrovía. ¿Por qué no nos contás un poquito la historia del último año y el motivo por el cual ustedes terminan retirándose de este consejo? Bien, bueno, como vos bien señalabas, Mario, hace muy poquito tiempo finalizaron, ¿no?, el contrato de concesión de la hidrovía. Estaba a cargo de Hidrovía Sociedad Anónimo, que era una empresa belga, Jan de Null, y una empresa argentina, MEPA, no era un holding. Uh-huh. En función un poco de la finalización que se venía ya advirtiendo de este contrato, se empezó a implementar el año pasado, a partir de agosto fundamentalmente, una serie de medidas desde el Estado Nacional orientados un poco a, ver qué se hace con el tema no solamente de la hidrovía, sino del sistema de la navegación comercial. Y desde ahí empezaron una serie de actos administrativos, una serie de decretos que por un lado crean el Consejo Federal de la Hidrovía, y a partir de ahí, una serie de marchas y contramarchas oficiales que no van al caso, con una serie de contradicciones y de vueltas, que finalmente se instituye este espacio. El espacio se crea como un concierto o por lo menos eso intentó ser, un concierto donde se nucleen a distintos organismos del Estado y también privados, para pensar, ¿no?, un punto de inflexión frente a este vencimiento. En ese contexto, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas fue invitado a participar. Salió una resolución, la resolución 307. Uh-huh. Todo esto viene a partir, Mario, del decreto 949, que precisamente le delega al Ministerio de Transporte todo el desarrollo, ¿no? Nosotros nos presentamos en el Consejo, presentamos una propuesta que se llamó Estatuto Político y Legal en Materia Socioambiental, donde advertimos una serie de deficiencias que viene teniendo no solamente todo el proyecto de la hidrovía en estos 25, 26 casi años, sino fundamentalmente el diseño que se le está imprimiendo al nuevo modelo de la hidrovía, ¿no? Uh-huh. Obviamente, por un lado, hacemos un cuestionamiento al concepto, y esto no es un dato menor, porque en definitiva se trata del río Paraná, se trata de un bien común, uno de los bienes ambientales más importantes que tiene nuestro país, sin lugar a duda. Pero a partir de ahí se hizo esta invitación. Nosotros participamos conjuntamente con un par de organizaciones socioambientales, y hubo solamente una instancia de participación, que fue la posibilidad de leer nuestro documento, de comentar en líneas generales nuestra propuesta, pero sin ningún tipo de debate. Eso nos llamó en su momento la atención, la falta de participación, la falta de compulsa de ideas, y a partir de ahí lo que vino en adelante fue directamente una hoja de ruta señalada fundamentalmente por los usuarios del río, por las grandes corporaciones. Ajá. Que son las que comenzaron a señalarle, indicarle el camino que debe tomar el Estado Nacional. Todos conocemos en términos generales, ¿no?, las propias contradicciones o las propias disputas que tiene el oficialismo en esto que señalabas vos, entre la reprivatización o la reestatización, ¿no? Sí. Pero lo relevante, digo, para redondear un poco la idea, fue que nosotros fuimos en ese sentido convidados de piedra de no participar, más allá de esto que te señalaba, en ninguna decisión, ¿no? Y nuestra posición es, estamos acá un poco para hacer una construcción
social en la toma de decisiones y no que las decisiones salgan por resoluciones o por decretos sin ningún tipo de consulta previa, sin ningún tipo de debate previo. Y en términos generales, por observar que lo que se está en definitiva construyendo en este nuevo pliego, que por otro lado es una gran incógnita, no reconoce y no pone a disposición ninguna de las observaciones que hicieron otras organizaciones conjuntamente con la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, pero también Defensoría del Pueblo, la UIF, una serie de organismos del Estado que vienen señalándole también el camino. En nuestro caso, venimos exigiendo que se realicen audiencias públicas, que se realicen los estudios de impacto ambiental, que se realicen evaluaciones ambientales estratégicas, porque lo que pretende en definitiva el proyecto, hacia dónde está orientado fundamentalmente a partir de una mirada estrictamente comercial y de reducción de costos logísticos, es a profundizar y ensanchar el cauce principal del río. En estas condiciones, ¿no?, que todos conocemos, donde estamos en la peor bajante, en una sequía extrema en toda la región que ha generado esta bajante más importante de los últimos 8 décadas. Entonces, bueno, veníamos intentando mantener una diplomacia social, habíamos enviado una serie de comunicados, nunca tuvimos respuesta, habíamos hecho una serie de interpelaciones públicas, nunca tuvimos respuesta, y finalmente decidimos retirarnos por entender que no tiene sentido permanecer haciendo una suerte de convalidación de todo lo que se viene decidiendo, sin consulta previa, desambientalizando este proyecto que ha nacido en los 90 absolutamente desambientalizado, y desconociéndole el valor intrínseco que tiene el río, no solamente para las comunidades, sino también para los humedales, para la fauna hitícola. Así que bueno, un poco en términos generales eso ha sido la razón por la cual nos hemos retirado, Mario. Bien, sí, a veces evidentemente se arma el show para decir que hubo participación de todos los sectores, pero evidentemente ustedes han detectado que no todos los sectores participaban con igual incidencia, es lo que leo de lo que acabas de decir, claro. Que había una preeminencia casi absoluta del sector económico, del poder económico, que es el que termina dictaminando qué es lo que se hace, y lógicamente que el poder económico, ciego como lo es ante los problemas sociales y ambientales, impone lógicas depredadoras de explotación que en general, cuando uno observa los resultados, el balance, más allá de los dólares que puedan generar, el balance termina, cuando le sumamos el déficit que generan en lo ambiental y en lo social, termina siendo negativo. Pero vos, ¿qué dirías claro. que es lo central de lo que acabas de señalar como el nuevo modelo? Es decir, caída la concesión anterior, ¿a qué llamas nuevo modelo? ¿Qué sería una canalización más profunda de las que hemos vivido hasta aquí, por ejemplo, para que lleguen al río buques de mayor tamaño, de mayor porte y de mayor calado? Claro, tal cual. Este proyecto nace, como decíamos antes, en la década de los 90, a partir principalmente del 91, 92, todo lo que fue el consenso de Washington, que lo que hizo fundamentalmente es un proyecto tendiente a artificializar el río. ¿Qué significa esto? A dragar y sobredragar, ¿no?, el cauce principal para que ingresen barcos de mayor porte, ¿no?, para que tengan calado suficiente. Bueno, el proyecto, vencido este contrato de concesión que había establecido precisamente esas condiciones, lo que se está diseñando hoy, dicho por el propio Estado, y eso lo hemos podido escuchar directamente por las autoridades, por distintos funcionarios en algunos de los encuentros del Consejo Federal de la Hidrovía, tienden a ampliar los pies, ¿no? Es decir, la cantidad de pies en los distintos tramos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de elevar los pies en algunos tramos de 4 o 5 pies, que es un montón? Fundamentalmente para que ingresen barcos de mayor calado, ¿no? Es decir, que puedan ingresar los denominados post-Panamax, por ejemplo, ¿no? Claro. Esto es lo que hace que puedan salir, de los puertos, de las distintas terminales portuarias, los buques con mayor nivel de carga. ¿Cuál es el punto? Que para hacer eso hay que precisamente artificializar el río, ¿no? Entonces lo que estamos exigiendo, que estos procesos de artificialización que fueron realizados durante 25 años, sin ningún tipo de control, y esto no lo digo yo ni lo dice la Asociación Argentina, lo ha reconocido el propio Estado,
nunca ha atravesado, por ejemplo, un control de tipo ambiental o, por ejemplo, una evaluación ambiental estratégica. Los que han presentado estudios son los particulares, son las empresas, ¿no? Eso es una aberración. Entonces, en la nueva conformación del Estado de Derecho Ambiental, con todas las leyes que hay, por ejemplo, te decía hoy, la ley de aguas es una ley de presupuestos mínimos que exige la conformación de los comités de cuenca. Nosotros estamos señalando desde que comenzamos a participar que toda esta discusión tiene que darse en un ámbito mucho más amplio, mucho más diverso, mucho más complejo, que es el comité de cuenca, no en el Consejo Federal, que son 7 gobernadores y funcionarios designados por el propio Estado, ¿no? Tiene que hacerse en un ámbito donde haya personal de carrera administrativa especializado, ¿no? En cuestiones ambientales, en cuestiones hídricas, ¿no? Y de algún modo poner en la balanza a punto tal de que el río no sea apropiado, no sea simplemente mercantilizado a fin de llevar adelante el sistema de la navegación, que sea equiparado con los otros servicios que brinda, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo señalo de lo que hay hoy es un nuevo, o sea, el nuevo pliego que se está elaborando sigue los mismos lineamientos generales de los que fueron trazados, por un agravante, que estamos hace 25 años prácticamente no teníamos una normativa ambiental en nuestro país. Todo esto inicia fundamentalmente, digo, a nivel nacional. Las provincias se habían adelantado en la discusión en el año 94 con la reforma, ¿no? Claro. Hoy lo que tenemos es el artículo 41, un montón de convenios internacionales que son aplicables, un montón de leyes de presupuestos mínimos. Entonces estamos señalando que inclusive la perspectiva climática, ¿no?, que está expresada también en esta sequía y consecuente bajante, tiene que ser tomada en cuenta por el Estado para diseñar, ¿no? Entonces, en este contexto, que por ejemplo el IPCC en agosto ha dicho, bueno, el Cono Sur va a atravesar procesos de fuertes sequías y fuertes inundaciones, plantear un sobredragado, una mayor artificialización, ¿no? Es realmente no solamente desacertado en términos ambientales, sino puede constituir lo que venimos señalando, un crimen ambiental, realizar estas intervenciones, ¿no?, con las consecuencias que eso pueda tener en todos los sistemas o en todos los ecosistemas fluviales, ¿no? Claro. Y esto también ya lo habíamos advertido, Mario, cuando salió el decreto 556, que crea el ente de control, ¿no? Porque la discusión la empieza de pronto a correr el propio Estado diciendo, bueno, nunca se controló, ahora vamos a controlar, ¿no? Uh-huh. Cuando uno observa la naturaleza, la estructura que tiene ese órgano de control es lo mismo que se está haciendo en el Consejo Federal de la Hidrovía, funcionarios públicos y no hay ni participación ciudadana. Los ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Ambiente, que tendría que ser clave, no forma parte, no integra el consejo, no integra el consejo directivo, simplemente está relegado a un lugar de asesoría. En el mismo Consejo Federal de la Hidrovía no formó parte, nos llevó a presentar una serie de pedidos de informe y logramos corroborar. No está dentro de la mesa de conversación, y menos aún en la toma de decisiones, ¿no? Un organismo clave, ¿no? No está el COIFE, el Consejo Federal Hídrico, dentro de... Entonces lo que hay es una repetición de lo que sucedió con todo lo que eso implicó. Hoy tenemos esta cuenca absolutamente hostigada, con una suerte de bullying permanente que se le realiza desde el agronegocio, desde los sectores agroindustriales con los residuos, ¿no? Con invasiones de especies exóticas, ¿no?, que han ingresado sin ningún tipo de control. Entonces, hoy es el momento, lo que estamos señalando, para qué hacemos con nuestro río, que insisto, está en franco retroceso, que está en un deterioro muy marcado en la calidad del agua, en la cantidad del agua, en las próximas 2, 3 o 4 décadas, ¿no? Es ahora la discusión. Claro. Presumiblemente, porque cuando se habla de estudios de impacto ambiental, uno debería aclarar que son presunciones, porque a ciencia cierta, hasta que uno no interviene con su impacto sobre la naturaleza, no sabe muy bien cómo va a responder la naturaleza. Y creo que el hombre, con su audacia y su capacidad de construir, pero también de destruir, muchas veces, bueno, se larga a la aventura. Ahora, esto, sin lugar a dudas, puede tener un conjunto de impactos. Me gustaría que nos dijeras fundamentalmente qué impacto puede tener
en la fauna del río, en la flora, y si el tema de los humedales es concomitante con este problema o está mucho más vinculado, también con motivo de los incendios que hemos observado, con la extensión de la frontera sojera sobre, bueno, prácticamente todo el terreno potencial que encuentran por delante, Claro. si lo quieren llevar puesto y plantar soja, porque es el negocio que les está rindiendo millones y millones de dólares. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, hay una serie de claros impactos que va a tener si este proyecto avanza en una mayor artificialización. Por un lado, la mayor artificialización va a dar mayores niveles de calado, decíamos antes, y eso lo que provoca es que ingresen buques, ¿no?, embarcaciones de mayor porte. Esos buques o embarcaciones de mayor porte, por un lado, vienen con motores más grandes, ¿no? Claro. Entonces ahí tenemos, por un lado, ya una contaminación acústica interesante, relevante, y habría que ver qué impacto genera eso en la fauna hitícola, ¿no? Por otro lado, va a tener oleajes mucho más grandes, al ser embarcaciones más grandes. Si esto lo combinamos con sequías, en donde ha bajado el agua en los márgenes de las costas, y el agua lo que ejerce sobre las costas es presión, hay mayores riesgos de desmoronamientos, ¿no? Claro. Y eso está muy en claro. De hecho, yo estoy en la ciudad de Rosario, hace muy pocos meses, frente a la ciudad de Rosario, frente a la ciudad de Baigorria, que es muy cerca de la ciudad de Rosario, se desmoronó, se fraccionó una isla y fue llevada, ¿no?, por el río. Frente a lo que es el parque, la costanera central de la ciudad de Rosario, el Parque España, bueno, cerca de 25 metros de muelle fueron derrumbados, ¿no?, por la falta de peatonal, digo, ¿no? Claro. Por la falta de presión. Esto es otro dato, esto está sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país, porque, bueno, cede la presión. Entonces, ahí habría que también advertirlo, considerando también que estamos con informes del IPCC, que son científicos que vienen advirtiendo procesos de fuertes sequías de acá en adelante. Por otro lado, hay que también, si hay una mayor intervención, hay que hacer luego el mantenimiento de ese dragado o sobredragado o redragado. Eso lo que implica es que va a haber una remoción de sedimentos, ¿no?, del fondo del río, de arena, en muchos casos de barro, en muchos casos que están contaminados, ¿no?, con residuos peligrosos, y eso lo que hace es que se remuevan y esos sedimentos quedan en resuspensión en el agua, y por un lado le quita oxígeno al agua, lo cual ahí nuevamente puede haber un impacto muy importante sobre la fauna hitícola, y también obviamente afectar lo que es la toma de agua, ¿no?, para la posterior potabilización. Por otro lado, se va generando también una fuerte distorsión en lo que son los últimos espacios verdes de frentes de río que van quedando en nuestro país, que están muy pocos, ¿no? Sí. Al contrario, se van perdiendo, y el diseño que se dio en los 90, fundamentalmente con la ley 24.093, que fue la ley que permitió que existan puertos privados y terminales privadas, ¿no? Fíjate, Mario, que en el Gran Rosario hay cerca de 33, 34 terminales portuarias. El 96% son privadas, el resto son públicas, ¿no? Sí. ¿Y dónde están emplazadas? Están emplazadas, obviamente, porque necesitan muelles, necesitan sobre los espacios verdes, ¿no? Bueno, ahí hubo una disputa muy grande que se fueron dando en estas últimas 2 o 3 décadas, desplazando a comunidades, generando una fuerte especulación inmobiliaria, ¿no? Bueno, esto va si no se reordena, ¿no?, el sistema portuario, si no se refuerzan los entes públicos, si no se hace una distribución, ¿no?, en el uso de la tierra para que queden en reserva de la expansión de las zonas urbanas, de los espacios verdes que se requieren. Es decir, exige un reordenamiento. Eso también es otro riesgo que está muy marcado. Esto obviamente está asociado con la fuerte privatización que existen en las agroexportadoras, con la concentración de la tierra, etcétera. Vos mencionabas recién los humedales. Sí. Eso está íntimamente vinculado, no solamente por esto que decíamos antes, que en un periodo de sequía como la que hay hoy, donde no ingresa prácticamente el agua, ¿no?, los humedales se desarrollan y tienen su razón de ser en los ciclos hidrológicos, ¿no?
Hoy lo que hay es los humedales secos, ¿no? Grandes desiertos de arena y una pampeanización muy grande, y eso por un lado impide que se reproduzcan las aves, los peces, los roedores que requieren de las grandes lagunas que se generan hacia adentro de los humedales, y que si uno lo vincula con lo que va a ser la profundización, cuando hay un menor cauce, cuando hay un menor caudal, al profundizar el cauce, ¿no? Al remover, ingresa más agua y nuevamente seguimos vaciando los humedales. Pero en algunos casos, en algunos tramos, hasta se prevén dinamitar el fondo, ¿no? Para poder remover, en algunos casos, materiales de piedra o pedregosos que existen, ¿no? Lo cual todavía es mucho mayor el daño que se le puede generar a todos estos ecosistemas, ¿no? Bueno, casi describís una película de terror, diría yo, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Para los jóvenes. Te hago la última pregunta, claro. Lucas. ¿Qué va a hacer la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas respecto de este tema? Porque ustedes se retiran del Consejo Federal de la Hidrovía. Perfecto, me parece que es muy digno de parte de ustedes y esto tendría que impactar sobre la opinión pública para mostrar que realmente la balanza se ha inclinado sin que hayan mediado debates sinceros, honestos, que tengan que ver con la defensa del ambiente y el porvenir de los argentinos. Eso me parece muy bien, pero ahora producido el hecho, ¿cómo sigue la actividad de ustedes respecto en especie tema? Bueno, nuestra actividad sigue, nuestra participación en el Consejo Federal de Hidrovía no quitó nunca nuestra actividad que hemos tenido con otras organizaciones de manera colaborativa, organizada, y para ir de algún modo monitoreando lo que venía sucediendo. Hoy no vamos a estar más, ya no estamos más dentro de este espacio, pero seguiremos insistiendo y lo estamos haciendo para que se conforme el Comité de Cuencas, para que se implementen los instrumentos de política y gestión ambiental, pero obviamente agotada en algún sentido la diplomacia social que te mencionaba antes, Mario, vamos a agudizar nuestro trabajo de tipo administrativo y también judicial si observamos que este proceso, como todo viene señalando, no cambia de rumbo, ¿no? Claro. Realmente las consecuencias que yo te mencionaba antes, uno no las plantea por darle una relevancia que no tiene, sino es realmente lo que está sucediendo, ¿no? Sí, creo que la bajante puso muy sobre nuestras narices el grave problema, y en este contexto, en este contexto ecológico, de crisis climática, de crisis hídrica, realmente un proyecto de artificialización nosotros no lo compartimos, ¿no? Por eso también estamos exigiendo de que no se realicen más sobredragados, de que no se amplíen, ¿no? Los pies. Esto desde dónde lo partimos, que no puede la lógica de la mercantilización del río pretender adaptar el río, ¿no? Es decir, las embarcaciones se tienen que adaptar el río no se puede adaptar a las embarcaciones, porque bajo esa lógica vamos a tener que estar permanentemente generando mayores niveles de artificialización. Por lo tanto, vamos a seguir, estamos también elaborando una serie de pedidos de informes para seguir teniendo información. Creo que lo más relevante es la información, eso es algo que también está muy parcializado. Hay, como te decía, muy poca información oficial sobre los pliegos que se están dando. Hoy estamos en esta prórroga o en esta adjudicación directa que realiza la Administración General de Puertos, y con mucha expectativa de ver cuáles son los pliegos y fundamentalmente si el Estado va a tomar o no, a partir de todas las sugerencias que recibió de las organizaciones y de los propios organismos del Estado de control, si le va a dar la relevancia que le tiene que dar, tiene que reprogramar seriamente el diseño, ¿no? Que, como te decía antes, es un diseño no solamente que de algún modo está alineado en el liberalismo de los 90, sino que va mucho más allá, ¿no? Y creemos que eso es algo muy peligroso para todos los bienes comunes que no pueden ser apropiados por una actividad económica y que no dependen tampoco ni de un gobierno ni de unos funcionarios. Nosotros estamos reclamando
que se implemente decididamente una democracia participativa cuando se involucran bienes comunes, bienes ambientales que son de todos y de todas. Muy bien, me parece excelente. Lucas, te seguiría haciendo otras preguntas, pero lo dejo para próxima oportunidad. Fuiste de una claridad meridiana, de manera que para nosotros ha sido un aporte muy significativo esta entrevista. Y desde ya muchas gracias y quedamos para una próxima entrevista. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Un gusto estar con ustedes y a disposición cuando quieran. Un abrazo. Abrazo. Bueno, hemos hablado con el doctor Lucas Michelou, que nos ha explicado por qué efectivamente la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas se alejan del Consejo Federal de la Hidrovía y realmente a uno lo preocupa cómo aquello que se creía superado, que era todo lo que se planteaba en torno al neoliberalismo, lejos de estar superado. ¿Por qué? Porque en realidad, lo hemos dicho en muchas oportunidades, el neoliberalismo en realidad es un enmascaramiento de poderes reales. Es decir, yo puedo recordar, por ejemplo, que el doctor Juan B. Justo, sí, el mismo de la calle, de la avenida Juan B. Justo, de las calles Juan B. Justo, de los monumentos Juan B. Justo que hay por todos lados, el mismo que fundó el Partido Socialista, el Hogar Obrero, la Sociedad Luz, en fin. Ese hombre, que es un prócer de la Argentina, decía, cuando nosotros hablamos en nombre de la clase trabajadora. Bien o mal, pero hablamos en nombre de la clase trabajadora. En cambio, cuando hablan los sectores más concentrados de la economía, no pueden decirnos, nosotros nos vamos a quedar con lo que le pertenece al 99,9% de la población, siendo que nosotros somos el 0,1% de la población. No lo pueden decir. No lo pueden decir porque lógicamente la gente estallaría. Entonces buscan quienes justifiquen este hecho. Y entonces viene uno y dice, no, yo en nombre del liberalismo defiendo la propiedad y la libertad para que estos hombres hagan del río lo que quieran. No, lo que venís, sos un representante de determinados intereses concretos. No es un sistema de ideas. El sistema de ideas encubre intereses absolutamente concretos, minoritarios, inescrupulosos en general, que en función de obtener ganancias, de optimizar la tasa de ganancia de los capitales invertidos, están dispuestos a cualquier tipo de explotación y destrucción. Y lamentablemente los gobiernos populares que emergen del voto masivo de nuestra población deberían dar una respuesta contundente y ponerse del lado del pueblo. Lamentablemente son electos por el pueblo y también terminan siendo sacados por el pueblo porque desilusionan absolutamente a sus propios votantes, quitan todo entusiasmo y toda esperanza en un porvenir mejor. Ojalá recuperemos una verdadera democracia en la Argentina después de casi 40 años de disfrutar del sufragio universal, más no de la democracia como nosotros la entendemos.